Esta tienda de nombre iVantage es responsable de muchas estafas en este país y sus responsables están libres, ojo. Hoy déjame decirte que tenemos información crucial y no solo expandiremos lo que ya antes habíamos dicho, porque este video lo han pedido, ¿saben? Y te cuento toda la verdad, porque antes de nada, primero necesitamos saber quiénes son ellos. Esta tienda, como puedes ver en sus redes, tanto en Instagram y TikTok, dice tener sede en Valencia. Una sede que en breve observarás la verdad sobre ella misma. En algún punto han tenido esta GTX 1080 Ti a $120. Muy interesante, ¿verdad? No voy a tener confianza, tengo miedo. Relájate que todo a su tiempo. Y créeme que hay algo interesante para contar. Y siguiendo con la tienda, Instagram tiene apenas una foto y dice que son tienda online certificada ubicada en La Viña y 52 seguidores. Ten en cuenta eso. En TikTok tienen más de 1000 seguidores y como verán la cuenta tiene más actividad. Según ellos venden teléfonos celulares de los cuales dicen tener iPhone 11 Pro Max a $220, iPhone 12 en 220, otro iPhone 11 Pro Max en $280. Todo eso lo puedes revisar en redes como en Facebook de una cuenta que dice ser vendedora o publica sus productos de nombre Daniela Fernández. A eso se le llama estrategia. Exacto. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría que una Daniela estaría metida en esto? Comencemos con el verdadero problema. El amigo a quien dejaré, esta vez en completo anonimato, nos envió lo siguiente. Contactó con el amigo Fabián Medina, al cual están viendo en pantalla, por una GTX 1080. Varios días más tarde hace un pago y luego comenzaron los problemas. Ok, en este punto te estarás preguntando ¿por qué sucedieron las cosas? Y la verdad es que daré mi opinión. Creo que este tipo de acciones se está dando debido a que las autoridades no han sido capaces de acatar las situaciones de estafas en el país. Si quieres dejar tu opinión, hazlo directamente aquí en comentarios, no hay problema. Lo que tú pienses, se respeta. Hablamos de comprar una gráfica como la que ves en $100, sí, exactamente la que ves en pantalla. Un precio no solo atractivo, sino que podría ser hasta llamativo, dado que en eBay bajaron muchísimo y rondan ese precio. Sucede que el amigo le envía las siguientes fotos que estarás viendo en pantalla, una con la cédula de identidad, y no la censuro porque hasta ya se puede apreciar su cara, sumado al video donde aparece mostrando que tiene la gráfica en su casa, en su mesa. Aquí es donde, siendo sincero, da mucha confianza de cierta manera para hacer el negocio. Justo lo que dice el compañero como ves en pantalla, pero justo allí sucede algo. Dice que el envío lo haría un lunes, pero en realidad allí es donde se rompió todo. Lunes no aparece hasta las 3 de la tarde, donde nos contaron que andaba ocupado. Martes, nada que enviaba. Miércoles, dice que era por enfermedad. Mientras eso ocurre, el pana ya empieza a superar la barrera de su paciencia, exigiendo su producto, uno que nunca envió, y se desapareció. Eso sí, hay un tracking de MRW donde indica exactamente un pedido que iba a recibir y que fue hasta entregado. Ahora, después de todo, ¿qué harías tú al respecto? ¿Qué harías tú después de eso? Déjame saber en comentarios, pero más que nada quiero serte franco. No es la primera vez que este usuario lo hace. Y luego de investigar a fondo, llegamos a la conclusión de que es el mismo de la tienda iVantage. Bueno, que quiero mostrarte algo en breve de lo que nos dicta más sobre si es o no una fachada para este tipo de actos. Quiero que te lleves esto antes de continuar. La cosa no está fácil en el país, eso lo sé, pero si entre todos nos unimos y creamos una red de confianza, podemos llegar a evitar que más gente caiga en este tipo de situaciones. Por eso siempre los he invitado y los invito a unirse a mi grupo de WhatsApp. También tenemos servidor de Discord, pero bueno, son bienvenidos también ahí. Y hay un grupo de ventas recientemente creado. Recuerda, mientras más gente se una, la posibilidad de caer en situaciones como estas es menor. Después de un tiempo le dice lo siguiente: la gráfica no da video, envía tu Binance para devolverte el dinero. Eso sí, todo eso nos lo está contando el pana. Además, investigué muy personalmente a la tienda, como les dije. Hay unas cosas muy turbias y una reputación muy mala en realidad, pero eso es tema de un rato más adelante. Siguiendo. El hermano dice que está buscando dinero para pagar porque la gráfica no sirve. Aparte, su actitud defensiva indica lo más simple, que esto le está trayendo problemas. Uno que ya se puede subir de nivel porque los datos del líder de Binance están en el chat como verás en pantalla. Así que les invito a que si están haciendo negocios con él, tengan cuidado. Y también quiero que sepan, puede que la respuesta de todo esto esté dentro de un mensaje que nos dio un sub. Quédate para descubrirlo. Comenzamos con algo básico e importante. ¿iVantage es él? Bueno, basta con buscar en Google y como ves, hay varias otras cuentas. Hasta hay un canal de YouTube que no tiene nada que ver con él, pero si vamos a asomarnos a la imagen que aparece en TikTok, Instagram y la buscamos en Marketplace, quiero que recuerdes lo que dije sobre su ubicación.
Fíjense que esta tienda, como puedes ver en sus redes, dicen tener, tanto en Instagram como en TikTok, que tienen una sede en Valencia, pero eso lo vamos a descubrir en breve. Y es que vayamos a confirmar, porque en Marketplace nos encontraremos con la misma imagen y el vendedor es un tal Freddy Soto. Pero lo que debes estar atento es la ubicación: Caracas. ¿Ah? Sí, así lo estás viendo, usuario con el perfil bloqueado en Facebook y que para ver quién es debe aceptarte la solicitud de amistad. Esto ya me parece un poco extraño. Sumamos a Daniela, que publicó hace ya más de un mes sus teléfonos, por lo que mejor vayamos a lo de si la tienda existe en este momento. Buenas. Local 15. Sí. Es que ando buscando. Estos acá que no son locales aquí, ¿verdad? Uh-huh. Lo sé. Porque estoy haciendo un videito. Son unos estafadores. Ayer vino una muchacha que fue de Barquisimeto y se puso a llorar aquí. Pobrecita. Algo así me dijo, yo le dije, aquí Sí, ellos son unos estafadores. Aquí es una ontología. Es que yo sé, solo que, o sea, vine para... Para verificar. Claro. Sí, están estafando con cosas de computadora, cosas así. No, que yo le compré una memoria, no sé qué cosa, que le compré no sé qué. Yo le dije, mira, de verdad. A mí no me han estafado, pero han estafado a varios clientes míos y a otras personas. O sea. Bueno, pero vení, ¿qué cantidad de gente? Mire, una memoria que no es. Sí, Concepto La Viña, piso 2, local 15. O sea, no me cuadra. Aquí lo que hay de computaciones, por allá vamos sótano 1, la escalera de aquel lado. Creo que yo sé. No sé cómo se llama, no me acuerdo, pero sé que es. Ay, no, pobre gente. Bueno, yo también lloraría porque es que les quitan una cantidad. Bueno, gracias. Bueno, ya escucharon, ¿qué más? Y bueno, muchachos, estafa. Yo lo sabía, pero bueno, vine a confirmarles. Bueno, este video fue grabado por un amigo del grupo de WhatsApp que tuvo la oportunidad de dirigirse a la dirección que dice tener. Una que me dijo a mí tener porque yo mismo le he escrito. Por ello y más, ya que hemos logrado confirmar que el tal Fabián, el cual vimos en el comienzo de este video, se trata del usuario que maneja iVantage. También lo hizo con alguien más quitándole unos $190 por un Ryzen 7 5800X y nos confiesa otra capa mucho más grande. Uno de sus métodos de pago es una casa de apuestas. Tenemos a otro amigo que nos informa robaron una de sus publicaciones en Marketplace y le hizo pasar como suya en búsqueda de ventas. Es más, en este caso, como ves en pantalla, he decidido censurar al vendedor que le avisaron mediante sus propios clientes sobre esta situación. Y te diré algo si sigues allí. Todo lo que quieras revisar está en la descripción de este video en un archivo Drive para que lo veas. Los videos que te mostré y la información, todo lo que sirva está allí. Vayamos con otro de los que ha tenido problemas con ellos para que sepan su historia también. Un hermano de nuestro grupo de WhatsApp entró criticando a la tienda y con toda razón, ya que le escribe buscando una memoria RAM DDR4. Te ofrecen una RAM 2x16 Corsair Vengeance a 3200 Megatransfer con RGB por $80. Imposible. Aguanta y seguimos, ¿ok? Porque te dejaré los audios de él en el Drive también, pero escucha bien la historia. Eso sí, un consejo primero antes de continuar. Y solo los que están aquí viendo esta parte lo tendrán. Nunca, pero jamás envíes datos personales o fotos de tu identificación personal a desconocidos. Me lo agradecerán luego. Comenta tienes razón en comentarios para saber que lo has escuchado. Y eso te lo digo porque a veces nosotros mismos caemos por ello. Ya que este pana le pagó un total de 8.000 bolívares aproximadamente, esperando poder comprar un producto y ese mismo nunca llegó. Le escribió en repetidas ocasiones y nada, seguía insistiendo y nada, y estamos hablando de una historia del año 2025, mes de octubre. Buscó la manera hasta que nos encontró para dar a conocer su historia. Una, donde como se dieron cuenta se perdieron aproximadamente $40 y nunca pudo conseguir la memoria RAM. Pero eso no es todo. Puede que la respuesta de todo esto esté dentro de un mensaje que nos envió un sub. Vamos a ello.
¿Te acuerdas de Daniela y sus iPhone? Pues tenemos en nuestro poder la información de que ella es claramente una fachada para llevar a cabo este tipo de actos. Un sub nos contó lo siguiente: se contacta con uno de los números el cual están viendo en pantalla, presten atención, y como toda persona cuerda para la compra de un iPhone 12, cancela a través de pago móvil uno que estás viendo en pantalla, y no solo cancela este monto, sino que lo peor, llega en forma del siguiente mensaje. Voy a dejar que cada uno pueda expresarse en comentarios, eso sí, no es lo único, ya que le cancela a través de Binance y también otro pago móvil. Estamos hablando de otros $120 aproximadamente y también impunidad por parte de las autoridades. Momento donde llega ese famoso mensaje, ese que te mostré en el comienzo en varias oportunidades, que nos dice que se trata de la famosa organización del Tren de Aragua. Diversificación de su ramo usual, ¿qué más podemos hacer? Pero siendo honesto y serio, lo que estás leyendo, y más que nada siendo parte de un efectivo de las fuerzas públicas, dicen que saben quiénes son, dónde se ubican, y aún así, nadie hace nada. Señores, por eso es que este país está como está. Seamos sinceros, si quieren, déjenlo saber en comentarios. Bueno, quiero que este video te deje un mensaje bien claro. No todo lo que brilla es oro. Este país está pasando por una crisis horrible en materia económica y nosotros como venezolanos, en muchas ocasiones, créeme, somos los que nos creamos más problemas. Pero ese tema ya lo toqué en otro video, porque hice una guía de todo lo que sucede aquí en este mercado. Recomendé tiendas que son buenas y también hablé sobre las que no. Ven a verlo.